Hay un momento en la historia en que los imperios dejan de ser respetados y empiezan a ser simplemente tolerados. Y ese momento, amigos míos, no está en el futuro. Ese momento es ahora mismo. Lo estamos viviendo en tiempo real y la mayoría de los medios de comunicación en este país no quieren que ustedes lo vean con claridad, porque si lo vieran con claridad, comenzarían a hacerse las preguntas correctas. ¿Por qué dos naciones latinoamericanas, Honduras y México, con economías frágiles, con deudas, con dependencias históricas hacia Washington, están desafiando abiertamente las amenazas del gobierno de Donald Trump para mantener sus relaciones con Cuba? ¿Por qué en el año 2025, cuando Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del planeta, sigue siendo la potencia militar más poderosa de la historia humana, hay países pequeños que dicen no sin temblar? La respuesta a esa pregunta no está en la diplomacia superficial. No está en los titulares de CNN ni en los análisis de Fox News. La respuesta está en algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el agotamiento moral de un modelo de poder, con el surgimiento silencioso de un mundo que ya no acepta las viejas reglas del juego. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quiero comenzar diciéndoles algo que llevo décadas observando como economista y analista político. Los imperios no caen de la noche a la mañana. No hay un momento dramático, no hay una batalla final, no hay una fecha en el calendario que diga aquí terminó todo. Los imperios se erosionan, se desgastan desde adentro y desde afuera, lentamente, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que el poder que creías absoluto ya no produce obediencia automática. Y lo que estamos viendo con Honduras, con México y con Cuba es precisamente ese proceso de erosión acelerada. No es un evento aislado, es un síntoma de algo estructural que está ocurriendo en el orden mundial y que la clase política y mediática de este país prefiere ignorar porque reconocerlo implicaría admitir algo muy incómodo: que el modelo de dominación hemisférica que Estados Unidos ha ejercido sobre América Latina desde la doctrina Monroe en 1823 está llegando a su límite histórico. Pero piensen en esto. Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Tiene una dependencia enorme del comercio con Estados Unidos. Tiene una historia brutal de intervenciones estadounidenses, desde el apoyo a golpes de Estado hasta la presencia militar directa. Este es el país que en 2009 vio cómo Washington miró hacia otro lado, o algo peor, mientras un presidente democráticamente electo era derrocado. Y sin embargo, hoy Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro, mantiene relaciones diplomáticas con Cuba y se niega a romperlas bajo presión de Trump. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que algo ha cambiado en el cálculo político de estas naciones, que el miedo a Washington ya no produce el mismo resultado que producía hace 30 años. Y eso no es un detalle menor, eso es histórico. Quiero detenerme aquí un momento porque siento que es importante. Estoy construyendo este espacio, este canal, esta comunidad, precisamente para hablar de estas cosas que los grandes medios evitan, para analizar el mundo desde una perspectiva que ponga la realidad económica y política en el centro, sin los filtros del poder corporativo. Y quiero construir mi propia comunidad con 1000 suscriptores, y ahora mismo todavía estoy lejos de esa misión. Así que suscríbete, dale like y comenta desde dónde estás viendo este video y conviértete en parte de nuestra comunidad. Solo te tomará un segundo y estaremos un paso más cerca de nuestra misión. Ahora, volvamos al análisis porque hay mucho que desentrañar aquí. Lo que no nos están diciendo es que la postura de Honduras y México hacia Cuba no es simplemente un gesto de solidaridad ideológica, aunque esa dimensión existe y es legítima. Es también, y quizás principalmente, una decisión estratégica basada en una lectura muy clara del momento geopolítico que estamos viviendo. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, continuando la línea de política exterior de López Obrador, ha sido absolutamente explícito. México no romperá relaciones con Cuba, no participará en el aislamiento de la isla y rechaza lo que considera una política de presión ilegítima por parte de Washington. Y esto lo dice un país que comparte casi 3000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, que tiene al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como columna vertebral de su economía,
que envía millones de migrantes al norte cada año. Este no es un país que pueda darse el lujo de ignorar la voluntad de Washington sin consecuencias, y aún así lo hace. ¿Por qué? La respuesta tiene varias capas. La primera capa es la más visible, la política interna. Tanto Castro en Honduras como Sheinbaum en México gobiernan con bases políticas que tienen una memoria histórica muy vívida de lo que significa la interferencia estadounidense en los asuntos latinoamericanos. Sus votantes no olvidan. No olvidan los golpes de Estado apoyados desde Washington, no olvidan las dictaduras que recibieron financiamiento y entrenamiento de la CIA, no olvidan décadas de políticas del Fondo Monetario Internacional que empobrecieron a sus países mientras enriquecían a las élites conectadas con el capital extranjero. Para esos votantes, mantener relaciones con Cuba no es una provocación, es una declaración de dignidad nacional. Y los líderes políticos que quieran mantenerse en el poder tienen que responder a esa demanda. Pero hay una segunda capa que es mucho más interesante desde el punto de vista analítico y que tiene que ver con los cambios estructurales en la economía global. Porque vivimos en un momento en que el dólar, aunque sigue siendo la moneda de reserva dominante del mundo, está siendo cuestionado como nunca antes en la historia de la posguerra. El ascenso de China como potencia económica global, la expansión de los BRICS con la incorporación de nuevos miembros, el desarrollo de sistemas de pago alternativos al sistema SWIFT, todo esto está creando un espacio de maniobra para países que antes no lo tenían. Cuando Honduras o México hacen un cálculo sobre el costo de desafiar a Washington, ese cálculo ya no arroja el mismo resultado que arrojaba en 1990 o en el año 2000, porque ahora hay otras opciones en el tablero. Hay inversión china disponible. Hay cooperación con Rusia en ciertos sectores. Hay una integración regional latinoamericana que, aunque imperfecta y lenta, está creando nuevas redes de interdependencia que reducen la dependencia exclusiva de Washington. Pero piensen en esto con más profundidad todavía. Cuba es, en muchos sentidos, el símbolo más poderoso de toda esta dinámica. Una isla pequeña, con una economía devastada por décadas de bloqueo económico, que ha sobrevivido a 11 presidentes estadounidenses, que ha resistido intentos de invasión, sabotaje económico, guerra psicológica, y que sigue existiendo como Estado soberano. Para América Latina, independientemente de lo que uno piense sobre el sistema político cubano, Cuba representa algo que va más allá de la ideología. Representa la posibilidad de decir no al poder más grande del planeta y sobrevivir. Eso tiene un valor simbólico enorme que los analistas de Washington tienden a subestimar porque no encaja en sus modelos de análisis racional. Pero la política no es solo racional. La política también es emocional, cultural, histórica. Y en esa dimensión, Cuba ocupa un lugar muy especial en el imaginario latinoamericano. Lo que no nos están diciendo es que las amenazas de Trump contra los países que mantienen relaciones con Cuba, incluyendo la posibilidad de imponer aranceles adicionales o restricciones de visas, son en realidad un indicador de debilidad, no de fortaleza. Cuando un poder hegemónico tiene que amenazar a sus vecinos más pequeños para mantener su influencia, eso significa que esa influencia ya no se sostiene por sí misma. El poder real no necesita amenazar constantemente. El poder real genera consenso, genera atracción, genera lo que en teoría política llamamos soft power. Y lo que estamos viendo es que el soft power estadounidense en América Latina, ese poder de atracción cultural, económica e ideológica, está experimentando un declive significativo. Las encuestas regionales lo muestran consistentemente. La percepción de Estados Unidos en América Latina ha caído dramáticamente en las últimas 2 décadas, y ese declive se ha acelerado con las políticas migratorias agresivas y el tono confrontacional de la administración Trump. Hay una dimensión moral en todo esto que quiero explorar porque creo que es fundamental para entender el momento que vivimos. Los imperios que están en declive tienden a volverse más rígidos, más exigentes, más punitivos precisamente porque saben, aunque no lo admitan, que están perdiendo el control. Hay una arrogancia particular en esa rigidez, una incapacidad de adaptarse a un mundo que ha cambiado.
Y esa arrogancia contrasta muy vívidamente con la paciencia estratégica que están mostrando las potencias emergentes y los países que están navegando este periodo de transición. China lleva décadas invirtiendo en América Latina sin exigir alineación política inmediata. Rusia ha cultivado relaciones con países latinoamericanos que Washington considera en su esfera de influencia, apostando a largo plazo. Y países como México y Honduras están aprendiendo a usar ese espacio de manera que antes no era posible. Pero piensen en esto desde una perspectiva económica más concreta. El bloqueo a Cuba, que existe en sus diversas formas desde los años 60, ha sido un fracaso monumental como política exterior si el objetivo era promover un cambio de régimen en la isla. Ha pasado más de medio siglo. El régimen sigue ahí. Lo que el bloqueo sí ha logrado con éxito es generar un enorme costo humanitario para la población cubana, privándola de acceso a medicamentos, tecnología, inversión y comercio. Y ese costo humanitario es lo que los países latinoamericanos ven cuando miran a Cuba, lo que genera solidaridad, lo que alimenta el resentimiento contra Washington. Es decir, la política del bloqueo no solo ha fallado en su objetivo declarado, sino que activamente ha producido el efecto contrario. Ha convertido a Cuba en un símbolo de resistencia y ha erosionado la imagen moral de Estados Unidos en la región. Lo que no nos están diciendo en los grandes medios es que hay una nueva generación de líderes latinoamericanos que han hecho sus cálculos y han concluido que el costo político de alinearse completamente con Washington es más alto que el costo de mantener una política exterior más autónoma. Esta es una generación que creció viendo las consecuencias del consenso de Washington en sus países, las privatizaciones masivas, el desmantelamiento de los sistemas de protección social, el aumento de la desigualdad, todo en nombre de las recetas económicas que venían del norte. Y que vio cómo esas políticas fracasaron, generaron pobreza masiva, crisis financieras, inestabilidad política. Esa experiencia histórica tiene consecuencias. Produce líderes que son más escépticos de las prescripciones de Washington y más dispuestos a buscar caminos alternativos. Y aquí llegamos al corazón de lo que creo que es el mensaje más importante de todo este análisis. Lo que estamos presenciando con Honduras, México y Cuba no es simplemente una disputa diplomática sobre una pequeña isla caribeña. Es una manifestación visible de un proceso mucho más profundo, la reconfiguración del orden mundial que comenzó después de la Guerra Fría y que se está acelerando ahora. Estamos transitando, de manera imperfecta y conflictiva como siempre ocurre en la historia, desde un mundo unipolar dominado por el poder estadounidense hacia un mundo multipolar donde múltiples centros de poder compiten y cooperan. Y en ese proceso de transición, los países que durante décadas fueron tratados como objetos de la política exterior de las grandes potencias están reclamando su papel como sujetos, como agentes con voluntad propia, con intereses propios, con dignidad propia. El caso de Cuba es emblemático porque concentra en un solo punto geográfico todas las tensiones de este momento histórico: la soberanía versus la hegemonía, la paciencia de los que han resistido versus la impaciencia de los que están acostumbrados a la obediencia inmediata, la memoria histórica de la intervención versus la narrativa del liderazgo democrático. Y la pregunta que me hago y que les planteo a ustedes es esta: ¿qué significa para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina el hecho de que países como México y Honduras estén dispuestos a pagar el costo político de desafiar a Washington por mantener sus lazos con Cuba? Significa que algo fundamental ha cambiado en la ecuación del poder hemisférico. Significa que el próximo capítulo de esa relación se va a escribir en términos muy diferentes a los del siglo pasado. Y eso, independientemente de cómo uno evalúe a Cuba o a sus líderes, es un dato geopolítico de primera magnitud que todos deberíamos estar tomando muy en serio.